Creo que ya está grabando. Ok, va. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de estética, entrenamiento, salud, nutrición, desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar presentando el día de hoy en nuestro segundo episodio a Laura Pláceres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola San, muy bien, muy contenta de que ya estamos por nuestro segundo episodio. Ahora sí vamos a hablar de un tema un poquito más en concreto que creo que les va a ser de mucha utilidad a todas las personas que nos escuchan. Sí, vamos a hablar el día de hoy de el manejo de la fatiga en el entrenamiento de hipertrofia. Y yo creo que es un tema muy importante para todas las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo. Y también es importante decir que el día de hoy vamos a sentar las bases, vamos a hablar de manera general, pero este episodio va a tener una segunda parte en donde vamos a profundizar un poquito más sobre las estrategias para el manejo de la fatiga. También me gustaría decirles que am, hay que diferenciar, no sé cómo lo veas, Lau, primeramente, entre la fatiga central del sistema nervioso central y la fatiga periférica. ¿Qué es esto? La periférica es la intramuscular, la que viene desde nuestros músculos, y la central es la que viene a nivel neurológico y psicológico. Como sabemos, pues somos seres completos y todo esto tiene una comunicación muy directa, tanto desde la periferia hacia lo central como de lo central a la periferia. O sea, es la comunicación de ida y vuelta y como somos un ser completo, pues esto siempre, siempre está muy conectado. Entonces, de ahí la importancia de hablar sobre el manejo de la fatiga en el entrenamiento. ¿Cómo lo ves, Lau? ¿Con qué empezamos? Y es bastante cierto, o sea, hay diferentes tipos de fatiga, como tú mencionas, tenemos la fatiga periférica o que también podemos llamar fatiga local, ¿no? Que es la que pues se presenta en el músculo en concreto que estamos entrenando, la razón por la cual cuando entrenamos pierna súper fuerte al día siguiente, si queremos entrenar pierna nuevamente o si intentamos entrenar pierna nuevamente, nuestro rendimiento será muy, muy, muy por debajo y no va a resultar en una sesión de entrenamiento productiva y que, bueno, estaremos retrasando un poquito más esa adaptación que buscamos, que en este caso es la hipertrofia. Tenemos también, como mencionas, la fatiga central, que, pues como bien lo dices, tiene más que ver con el sistema nervioso central y es la que de pronto nos explica por qué, a pesar de haber hecho un entrenamiento de pierna muy fuerte, al día siguiente quizá nuestro entrenamiento de espalda se puede haber afectado porque quizá durante el entrenamiento de pierna realizamos ejercicios que colocan bastante fatiga también, pero en esta vez, este caso, fatiga axial, ¿no? Que coloca carga bastante sobre la columna y que puede impactar en otros músculos y en otras estructuras, ¿no? Pasa mucho cuando tenemos, como mencionaba, entrenamientos muy pesados, donde estamos haciendo ejercicios que involucran varios grupos musculares a la vez, pues ese va a tener un costo de fatiga mucho más alto que si tenemos un entrenamiento donde estamos realizando trabajo un poquito más localizado, ¿no? Exacto. Y algo muy importante también y que de pronto se nos pasa de vista es que la fatiga no solamente la producimos cuando estamos entrenando, sino que tenemos fuentes de fatiga que pueden venir de nuestro trabajo, nuestras relaciones, estrés emocional, psicológico, y que eso claro que va a impactar, puede llegar a impactar en nuestro rendimiento. Claro, o sea que no solamente afecta lo que estamos haciendo en el gimnasio o entrenando en casa, sino que también afecta nuestros hábitos de vida, ¿no? Todo esto se acumula y al final se ve reflejado en nuestro rendimiento también. Y creo que otro factor importante que tendríamos que aclarar es que no solamente es
la fatiga que se acumula en nuestros músculos, como ya lo mencionábamos, sino también la importancia del nivel psicológico y neuronal para ejercer la fuerza, porque creo que Sí. algo que se nos pasa continuamente es ponerle atención a esto, a nuestra cabecita, a nuestro sistema nervioso, a cómo esto está conectado y funciona de igual manera en nuestro rendimiento, ¿no? Y en y al ejercer nuestra fuerza, al ejercer estas contracciones musculares. Y hay un paper muy bueno que lo vamos a dejar en las notas del episodio también, donde justamente los científicos tratan de esclarecer por qué es tan importante nuestro sistema neural y nuestro sistema central al momento de ejercer estas fuerzas y este entrenamiento. Entonces, creo que eso, no sé cómo lo ves, Lau, pero también sería bueno que las personas escucharan para todas aquellas que no saben. Yo sé que tenemos un público muy estudiado, que sabe bastante y que ha leído e investigado, etcétera, pero para todas aquellas personas que no han visualizado la importancia de lo neural en nuestros músculos, ¿qué les podríamos decir? Bueno, para empezar, tenemos que tener claro que los músculos por sí solos no funcionan, ¿no? El Exacto. músculo obedece a una señal que viene del sistema nervioso central, que viaja a través de impulsos nerviosos y que, bueno, como cualquier otro sistema, puede trabajar bastante bien, pero cuando lo estamos utilizando de manera constante, pues empieza a disminuir un poco su rendimiento, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué pasa? Que la señal, ese impulso nervioso no llega de manera tan clara al músculo y el músculo en vez de trabajar al 95%, empieza a trabajar a un 85, ¿no? O a un 80. La contracción muscular se vuelve más difícil de poder realizarse y bueno, eso va a afectar en nuestra producción de fuerza. Hay una cosa importante también que quizá nos desviamos un poquito del tema, pero ¿qué pasa con el dolor? ¿No? Cuando nosotros percibimos dolor en alguna articulación cercana al músculo que estamos trabajando, que va a participar, el sistema nervioso de manera automática disminuye la activación de ese músculo, de la zona alrededor de, para prevenir que haya un daño, ¿no? Entonces, así de importante es el sistema nervioso para que nosotros podamos estar entrenando, al final producir contracciones musculares que desencadenen pues toda esta síntesis de proteínas dentro del músculo y que a lo largo del tiempo, pues sí, sabemos que si pasamos más tiempo sintetizando que degradando proteínas dentro del músculo, vamos a tener una fibra muscular más grande y con el paso del tiempo también un músculo mayor en tamaño. Sí, y hay que decir también que es muy importante, si bien es muy importante ejercer una fatiga, como se diría, o un estímulo a nuestro músculo cuando estamos entrenando, eso es cierto, para que se creen las mejores adaptaciones. Sí, también hay que cuidar muchísimo este ratio estímulo-fatiga, porque a veces también hay muchas personas que están acostumbradas a entrenar al fallo en todo momento, siendo que hay cierto grado ahí de equilibrio que tenemos que cuidar entre este estímulo que le estamos dando al músculo y esta fatiga que se está acumulando en sesión a sesión. Y creo que eso también es importante. Es bueno entrenar fuerte, sí, pero también es bueno periodizar nuestros entrenamientos y tener como un control. Entonces, hay que ir creando estas bases para que las personas entiendan a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cómo sería una buena periodización del entrenamiento para cuidar este ratio estímulo-fatiga? O más bien, aquellas personas que no sepan qué es este ratio estímulo-fatiga, Lau. Bueno, mira, hay que entender en primer lugar un principio que antecede al manejo de la fatiga. O sea, básicamente el manejo de la fatiga es un principio que nos dice que el entrenamiento que hacemos, el entrenamiento fuerte que nos va a hacer progresar, es un entrenamiento que no viene de gratis, viene con un costo, que es la fatiga. Sin embargo, previo a ese principio está el principio de la sobrecarga progresiva, que nos dice que para continuar
produciendo adaptaciones que nos hagan mejores, el estímulo que imponemos, y el estímulo también lo podemos comprender como un estrés, un estresor fisiológico, también psicológico, por supuesto, tiene que estar, si no a la par, ligeramente más arriba de nuestras adaptaciones actuales. Y es la razón por la cual buscamos añadir peso, añadir repeticiones, entrenar un poquito más cerca del fallo, quizás hacer más volumen de entrenamiento, más series, son todas esas maneras en las cuales podemos progresar un entrenamiento. Sin embargo, conforme vamos avanzando en un mesociclo, en un programa de entrenamiento, pues esa fatiga se va acumulando. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta? No porque por una sesión o un ejercicio nos empiece a costar trabajo. O sea, es lógico que nos va a ir costando trabajo porque Sí, estamos claro. forzando una adaptación que no necesariamente nuestro cuerpo quiere tener. Nuestro cuerpo, hay que entender, quiere quedarse como está, no necesariamente construir más músculo, que es un proceso muy caro. Pero conforme vamos avanzando en ese proceso, vamos acumulando fatiga, empezamos quizá nos empieza a costar un poco más de trabajo realizar esas progresiones, ¿no? Ya en casos un poquito más avanzados, y es a lo que no queremos llegar, y por eso precisamente este podcast, puede haber quizá un poco de molestia articular, podemos provocar daño muscular que dure muchos días y nos impida estar listos para nuestra siguiente sesión. Básicamente lo podemos diagnosticar más fácilmente notando un estancamiento o un descenso en el entrenamiento. A mí me gusta con mis clientes, si llevas 2 sesiones seguidas, o sea, del mismo entrenamiento, por decir, de tu día 1 de pierna, que no puedes progresar ni en repeticiones, ni en carga, en técnica, en un ejercicio, ¿no? Y partiendo de que todo lo demás lo estás haciendo bien, ¿qué es todo lo demás? Tu nutrición está siendo adecuada, la hidratación, el descanso, no ha habido como ningún estrés, o no percibes tú que haya habido un estrés importante en tu vida, pues entonces es una señal de que posiblemente ya estamos, la fatiga ya está excediendo el estímulo que estamos obteniendo por esa sesión o por ese ejercicio en particular. ¿Y qué pasa? Que eso quiere decir que probablemente sea momento de realizar una descarga, una semana de recuperación activa, o en un caso no tan serio, no tan grave, quizá tomar un día de descanso del entrenamiento o hacer una sesión mucho más ligera, para entonces permitir que nuestro cuerpo tenga el tiempo, porque casi siempre se trata de eso, o sea, solamente un poco más de tiempo para poder disipar ese excedente de fatiga que se ha acumulado y continuar teniendo entrenamientos que sean progresivos en naturaleza. Exacto. Y creo que también otra cosa que hay que hablar es sobre hasta qué punto es importante crear ese estímulo en nuestro músculo. Es decir, diferenciar también entre llegar al fallo y también decirle a las personas qué es llegar al fallo para las personas que no sepan, o quedarse un poquito antes del fallo. Es decir, fallo, sabemos que existe el fallo técnico, el fallo muscular, y que son cosas diferentes, pero que también otra cosa diferente es el ardor, el ardorcito que sentimos, ¿no? El ardor no siempre, y pues casi nunca es sinónimo de fallo muscular realmente. Entonces, también eso es importante, crear esas bases, porque hay muchas personas que al momento en el que te está doliendo, dices, ay, no, ya me duele, ya voy a acumular fatiga, no, lo dejo, adiós. Y no es así, no necesariamente. Entonces, creo que estamos hablando de algo, de un tema muy, muy importante, sí, pero también hay que retroceder un poquitito para que las personas nos entiendan un poquito más sobre hasta qué punto llegamos a esta fatiga, y hasta qué punto nos estamos quedando demasiado lejos de esta fatiga, Sí. porque hay veces que así pasa, en su gran mayoría, hay veces que así pasa. Para llegar a este nivel en el que realmente nos quedamos casi, casi para el fallo, o sea, es un nivel ya más avanzado que muy pocas personas atraviesan este umbral. Entonces, también podemos hablar por ahí. Eso es importante. Acabas de tocar
un concepto muy importante que es la proximidad al fallo o entrenar al fallo, ¿no? Ujú. Ahora, tenemos tres tipos de fallo, básicamente. El fallo técnico, que es cuando no podemos realizar una repetición más sin cambiar la técnica, y casi siempre una repetición en la fase concéntrica, es decir, la fase en la que nosotros levantamos el peso, casi siempre es así, ¿no? Estoy haciendo un curl de bíceps y yo ya no puedo completar una repetición más con buena técnica. Tengo que hacer algo, tengo que cambiar mi técnica, tengo que aventar la cadera, tengo que llevar el Movernos. hombro para adelante para lograr esa repetición. Eso sería fallo técnico, que es el que normalmente ocurre en el caso de personas principiantes, a veces intermedias, cuya técnica todavía no está tan bien implementada y pues con esa mentalidad que tenemos de querer progresar, o sea, sí hacemos más repeticiones, pero la técnica de cómo era en la semana 1 a cómo es en la semana 6 es drásticamente diferente, ¿no? Y porque eso nos interesa o nos preocuparía, porque bueno, al ser la técnica tan diferente, el estímulo ya no va a estar y la fatiga tampoco en donde la queremos, sino que va a estar en otras zonas, ¿no? Ujú. Luego tenemos el fallo concéntrico o fallo muscular, que es cuando el músculo es incapaz de realizar una repetición completa más por lo menos por un tiempo, ¿no? O sea, que hago mi serie y en la 12 ya es como así súper, súper, súper lenta y es una manera en la cual también nosotros podemos distinguir y saber qué tan cerca del fallo estamos. Entre más cerca, la velocidad de esa fase concéntrica tiende a bajar drásticamente, que si las primeras eran en un segundo, la última dura 2, dura 3, ¿no? Lo ideal sería que el fallo técnico y el fallo muscular fuera el mismo, ¿no? Que es cuando yo ya no puedo hacer una más, es porque también mi técnica, o sea, o más bien, mejor dicho, yo me detengo en el punto o hago todas las repeticiones que pueda con buena técnica, ¿no? Y fallar ahí, ¿no? Y el otro, que es el que mencionabas, cuando no necesariamente la velocidad de la repetición está bajando, no necesariamente nuestro músculo está ultra fatigado, pero aquí mentalmente decimos ya, hasta acá. Y ese es el fallo voluntario, ¿no? Y es el que nos suele suceder cuando estamos haciendo una serie de extensión de cuádriceps, sobre todo suele ser en ejercicios que provocan mucho estrés metabólico, que provocan acumulación de bastante ácido láctico y por eso la sensación de ardor, de hinchazón, de que quema y es desagradable. La realidad es que es desagradable, ¿no? Pero tenemos que aprender a aceptar y a tolerar esa consecuencia lógica de la naturaleza del movimiento que estamos realizando para poder acceder a estas repeticiones más cerca del fallo. ¿Por qué queremos entrenar cerca del fallo? Porque son las repeticiones que van a reclutar una mayor cantidad de fibras musculares y que van a significar un mayor estímulo para hipertrofia. Ahora, no necesitamos entrenar siempre al fallo. ¿Por qué? Porque incluso la evidencia nos dice que entrenando a una, dos, tres incluso repeticiones lejos del fallo, el estímulo que obtenemos es bastante alto, pero la fatiga es mucho menor a si entrenamos al fallo. El estímulo sí puede ser un poquito más arriba, pero la fatiga puede estar por acá. Entonces, si lo vemos como en un tema de ventaja y desventaja, es como si estuviera yo pagando por decir, ¿no? Por este producto, un EOS para los labios. Si lo puedo comprar en 60 pesos, ¿no? En un lugar, ¿por qué voy a pagar 100 pesos por esto mismo? ¿No? O sea, o por algo bastante similar. Más o menos así podríamos entenderlo. Y ahí también viene otro tema, que es el volumen de entrenamiento, ¿no? O sea, justo como dices, ¿cuánto volumen es necesario para que realmente sea efectivo sin tener que excedernos a pagar 60 pesos por algo que puede costar 6 pesos, ¿no? Justo lo dijiste Exacto. muy bien. Y además de eso, creo que otro tema es los tipos de ejercicio, los tipos de, sí, el ejercicio que estamos realizando, porque no es lo mismo hacer una sentadilla que hacer
no sé, una extensión de cuádriceps, justo como el ejemplo que pusiste. Es completamente diferente la acumulación de fatiga que se va a generar a nivel sistema nervioso central también, ¿no? O sea, es muy diferente los ejercicios, como se le llama, multiarticulares, que los ejercicios uniarticulares, ¿no? O unilaterales incluso también. Son cosas muy diferentes y van a acumular una diferente también fatiga en nuestro cuerpo, en nuestros músculos y a nivel nervioso central, como ya lo mencionaba. Entonces también ahí hay que distinguir el tipo de ejercicios que estamos implementando en nuestra sesión de entrenamiento, ¿no? Va a depender muchísimo, o sea, el volumen de entrenamiento con el que entrenemos y la intensidad porque tenemos intensidad de carga, que es tal cual el peso que estamos levantando, y la intensidad de esfuerzo o intensidad relativa, que tan cerca del fallo estamos entrenando, van muy de la mano. ¿Por qué? Porque yo puedo entrenar con un volumen bajo, pero si mi volumen es bajo, por lógica mi intensidad de esfuerzo va a tener que ser mayor, ¿no? Entonces voy a tener que entrenar mucho más cerca del fallo, porque si solamente voy a hacer 2 series de una prensa, ¿no? Pues tengo 2 oportunidades para lograr el mayor estímulo posible, entonces sí querré seguramente entrenar más cerca del fallo. ¿O qué pasa si yo tengo una frecuencia, otra de las variables que va a entrar en juego, de una vez por semana para X grupo muscular, vamos a decir para los bíceps, ¿no? Si solamente los entreno una vez a la semana o si alguna persona que nos escucha solamente puede ir 3 veces a la semana al gimnasio, ¿no? Y tiene una rutina de cuerpo completo y por lógica el volumen de entrenamiento en general semanal es bastante bajo, pues sí va a ser recomendable que lleve sus series, si no al fallo, a una repetición en reserva o a 0 repeticiones en reserva, porque tiene pocas oportunidades para realizar el estímulo y porque la acumulación de fatiga no es realmente un problema, porque va a tener 4 días, ¿no? O sea, para poder disipar esa fatiga. Pero cuando empezamos a trabajar con volúmenes más altos, estamos hablando de alguien que entrena 5 veces por semana, 6 veces por semana, que tiene un volumen relativamente más alto, más de 12, 15 series semanales o entrena ese grupo muscular varias veces por semana, pues entonces sí, vamos a querer entrenar un poquito más lejos del fallo para no acumular tanta fatiga, no producir tanto daño muscular que impacte nuestro rendimiento en la siguiente sesión. O sea, básicamente es jugar con estas variables intensidad, frecuencia y volumen de tal forma que podamos lograr el mayor y el mejor rendimiento en nuestras sesiones. Y eso, claro, va a depender del contexto de cada quien, porque, bueno, creo que a todos aquí nos encantaría entrenar. Si por nosotros fuera 6, 7 veces por semana, tú y yo, Sana, hemos tenido etapas así, ¿no? Y Sí. no necesariamente por entrenar 7 veces por semana el progreso es mejor, porque pues, estamos pasando más tiempo produciendo esa fatiga, pero no tenemos momentos ni etapas en las cuales la vamos a disipar. Sí, claro. Y también aclararles este punto a las personas de las tres variables del entrenamiento que mencionaste, ¿no? La intensidad, o sea, que sería como cuánto estímulo le estamos dando a nuestro músculo, ¿no? O al grupo muscular que estamos trabajando, el volumen, o sea, la cantidad completa de todo nuestro entrenamiento y también, muy importante, la frecuencia, qué tantos días a la semana vamos a trabajar ese grupo muscular. Entonces, estas tres características variables son imprescindibles al momento de programar o periodizar un entrenamiento. Por eso también yo invito a todas las personas que actualmente entrenan, pero que no anotan o no llevan como un control de su entrenamiento. Yo los invito a comenzar a reflexionar sobre esto y a empezar a llevarse su libreta o no sé, donde En las quieran notas del anotar, sí, teléfono. hasta en su celular, ¿no? Donde quieran, pero anotar y llevar una periodización concreta de lo que están haciendo también y así ellos se pueden dar cuenta qué tanto están avanzando
en su entrenamiento de sesión a sesión, qué tanto retroceden, porque antes que nada, antes del manejo de la fatiga, para poder nosotros identificarlo, necesitamos llevar un control. Por eso, o sea, lo ideal es contratar a un profesional que te ayude a esto, ¿no? Para tu progreso, para tus objetivos, de manera individualizada, porque somos seres completamente singulares. Cada uno necesitamos cosas muy, muy concretas. Entonces, por eso sí necesitamos a un entrenador que esté mano a mano con nosotros, que nos ayude, nos apoye y también nos lleve a cumplir estos objetivos. ¿Qué pasa si no? Pues tú también lo puedes hacer por tu cuenta, pero anota, empieza a anotar, empieza a tener este ejercicio también y a crear este hábito, porque no creas, o sea, también es un hábito que tienes que ir interiorizando. Es muy difícil como parar a veces entre tu sesión y sesión y anotar, ¿no? Pero una vez que se te crea el hábito, créanme que es básico, básico para el progreso y para también manejar la fatiga. Entonces, bueno, después de aclarar este punto, no sé cómo, ¿qué otra cosa se nos estará pasando? Es importante el ejercicio, sí, la intensidad, la frecuencia, el volumen, para manejar la fatiga, sí, pero también la calidad, por ejemplo, de nuestro descanso, ¿no? De nuestro sueño también. Y la nutrición, ese es otro factor que es básico también al momento de estar entrenando. ¿Qué tanto le estamos dando, qué tanta energía le estamos dando a nuestro cuerpo para rendir de sesión a sesión también? Ujú. Sí, claro, o sea, al final el entrenamiento es a veces en lo que más nos enfocamos, ¿no? Pero lo que hacemos las 23 horas, 22 horas restantes del día es lo que en gran medida va a dictar cuánto es lo que nosotros podemos hacer durante el entrenamiento, ¿no? A mí me gusta verlo como si fuera un presupuesto, ¿no? O en términos de dinero, en términos económicos. Si yo tengo un salario de, vamos a decir, 10,000 pesos al mes, ¿no? O sea, bajo, ¿no? Eh, pues cómo me voy a comprometer con comprar un auto que cuesta 300,000 pesos, ¿no? O sea, sí, tal vez si consigo un crédito y todo, pueda pagarlo de inicio, ¿no? Me voy a endeudar horrible, pero después hay que pensar en los mantenimientos, pues en todos los cuidados que va a requerir, la gasolina, la tenencia, el seguro, etcétera, ¿no? Similar a una persona que duerme 6 horas al día, que solo realiza 3 comidas, algunas de ellas, o 2 comidas, ¿no? Algunas de ellas sin suficientes verduras, proteína, fibra, que tiene un estrés laboral tal vez bastante alto. Bueno, pues pedirle a esa persona o que esa persona intente entrenar 5 veces por semana, pues al final no va a resultar, ¿no? Porque está buscando algo que está fuera de sus posibilidades de acuerdo a su contexto. Ahora, ¿qué pasa si esa persona cambia de trabajo, lo ascienden y entonces tiene ya un salario de 40,000 pesos al mes? Ah, bueno, entonces sí, ¿no? De la misma manera que si empezamos a entrenar, siempre queremos empezar con todo, ¿no? 5 días, 6 días a la semana, pero hay que ir trabajando para ir llegando a ello y siempre para la gran mayoría de personas, pues el entrenamiento es un hobby, o sea, la realidad es que eso es. No por eso deja de ser importante, pero bueno, tener en consideración nuestro contexto para determinar también cuánto volumen es el que vamos a realizar, ¿no? Por ahí empezamos, de acuerdo a mi contexto, cuántas horas de forma realista puedo entrenar y ya a partir de ahí empezar a decidir si va a ser poco volumen, pues sí vamos a tener que entrenar un poquito más cerca del fallo. Nuestra selección de ejercicios, que es algo que no mencionamos, pero es muy importante, bueno, tú lo tocaste, va también a influir, ¿no? O sea, si yo voy a entrenar con poco volumen y voy a entrenar muy cerca del fallo, bueno, tengo que saber que si yo escojo la sentadilla libre, pues entonces eso me va a producir mucha fatiga que puede impactar con mis otras sesiones, a pesar que no sean sesiones de pierna. Pero si yo por el contrario elijo una prensa, una sentadilla hack, que sí son, o sea, crean fatiga como cualquier ejercicio, pero menos, no tienen una fatiga axial tan importante,
pues voy a poder recuperarme tal vez más a tiempo. Entonces, por eso es importante acudir, si no lo sabemos hacer nosotros, a una persona profesional en esto para que nos pueda guiar, ¿no? Y ayudar en este proceso de ir armando nuestro programa de entrenamiento y con el paso del tiempo individualizarlo, porque la individualización realmente ocurre después de algunos meses, cuando vamos conociéndonos, ¿no? En este caso, si nos entrenamos a nosotros mismos o cuando nos van conociendo, cuando entrenamos con otra persona. Y entonces vamos viendo, bueno, pues respondiste muy bien a 10 series semanales. Tienes un poquito más de tiempo libre, no va a impactar con tu descanso. ¿Qué pasa? Podemos aumentar 2 series más, ¿no? Y vemos entonces qué resulta. Lo probamos, no movemos ninguna otra variable para ver efectivamente qué fue lo que pasó. Y así es como vamos individualizando. Pero algo que Sad mencionó y es súper importante es llevar un registro, porque como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Y un proyecto como es el de cambiar nuestro físico, el de mejorar nuestro físico con todos los demás beneficios que sabemos tiene el entrenamiento de pesas, pues es un proyecto importante que requiere esa planeación y esa metodología. Sí, claro. Y eso para las personas que si bien el ejercicio es un hobby, es muy importante también tener este control, pero también para todas las personas que ya es su profesión. O sea, por ejemplo, a las personas culturistas también es importante este manejo de la fatiga. Se ha Claro, visto, por aún ejemplo, más. aún más todavía, sí, claro, porque no por el aspecto de que tú te dediques a ello y de que ya estés familiarizado con eso, te libras. O sea, hay varios papers también y me gustaría también dejarlo ahí en las notas del episodio, donde comentan que el 60% de los atletas han pasado alguna vez en su vida por un sobreentrenamiento también, y es simplemente porque la fatiga se acumula y no nos damos cuenta. Si bien el grado de fatiga va a venir con el grado de estímulo que le estamos dando a nuestro músculo, a nuestro cuerpo también en forma general, la parte de vida cotidiana influye bastante. Esto, o sea, como lo mencionábamos anteriormente, la calidad del descanso, la nutrición, nuestras relaciones sociales, todo esto va a impactar en nuestra vida, en el entrenamiento, en nuestra capacidad de ejercer esta función contráctil del músculo. Todo eso va a venir impactado porque luego por no tener esto muy bien controlado o muy bien periodizado, viene la debilidad muscular y todo esto que se viene acumulando y que al final se traduce en una pérdida de fuerza, ¿no? Una pérdida de rendimiento, y es algo que nadie quiere. O sea, todo el mundo quiere entrenar por mucho, mucho tiempo, y para eso es bueno periodizar. Am, Creo que ahorita ya sentamos un poquito más las bases. No sé si te gustaría agregar algo último, porque queremos que las personas nos sigan escuchando y para el próximo episodio seguiremos hablando de esto, como les comentaba al principio, mucho más a profundidad. Pero por ahora creo que hasta aquí vamos a dejarlo, Lau. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada más en conclusión decir que la fatiga no es mala, la necesitamos para poder progresar, ¿no? Porque también si nunca nos cansamos significa que no estamos produciendo un estímulo suficiente, no estamos induciendo esa sobrecarga progresiva y no vamos a mejorar. Pero es cuestión, así como hacemos con nuestros gastos, o sea, tampoco somos de, ay, no quiero gastar nunca y todo lo que gano lo voy a ahorrar, porque si no, no hacemos nada, ¿no? Pero un equilibrio entre cómo, así como hacemos nuestras compras y todo esto de manera inteligente y planeada, pues lo mismo con el manejo de la fatiga. Sí, claro, o sea, creo que sí lo mencionamos al principio, es importante darle ese estímulo, realmente cansar al músculo o sorprender al músculo. Obviamente no darle de martillazos al músculo, ¿verdad? Porque eso no va a funcionar, Sí. sino ejercer un suficiente estímulo que ayude a crear estas adaptaciones y que pueda activar estas síntesis de proteína tan necesaria, ¿no? Que después espero que podamos hablar de ello. Entonces, sí es importante darle estímulo, a entrenar fuerte, sí, pero también
controlar todos estos factores que van a impactar y que también son importantes. Entonces, bueno, en el siguiente episodio seguiremos hablando de esto, pero por último, nada más para despedirnos, el libro de la semana, ya va a ser el libro de la semana, así va a ser. Ya sé. ¿Qué libro le recomendarías a las personas? Pues mira, ahora me viene en mente, y justo porque lo recomendé el día de hoy, el libro de Hábitos Atómicos Uf. de James Clear, que es un libro bastante digerible, una lectura bastante amena, muy fácil, pero básicamente de lo que habla es cómo podemos nosotros construir cualquier hábito a partir de pasos muy, muy, muy pequeñitos, pero que así como el interés compuesto van sumando y con el paso del tiempo pues nos facilitan la vida de muchas maneras. Sí, sin duda, todo suma, todo suma. Y la verdad, ese es un básico para mí. Hábitos Atómicos es un básico que todo el mundo tiene que ir a leer, así que esta semana se lo dejamos de tarea. Yo les recomendaría el libro de Esencialismo de George Meekins. La verdad es muy bueno, lo acabo de adquirir en la librería y no puedo dejar de leerlo, o sea, no puedo dejar de leerlo. Si alguien lo está leyendo, por favor, mándeme un correo o algo para que me diga sus impresiones. Habla básicamente de empezar a distinguir las muchas cosas triviales de la vida con las pocas cosas esenciales. O sea, lo mismo lo trasladamos en el entrenamiento, ¿no? Entrenar demasiado, 7 veces a la semana, todo el tiempo, a todas horas, al final te termina mermando más de lo que te suma. Entonces, simplemente es priorizar lo esencial, lo que te suma, lo que realmente va a hacer que crezcas y que cumplas estos objetivos y estas metas. Y eso, priorizarlo, y lo secundario, empezar pues a reflexionar y a separarlo un poco de nuestro día a día. Entonces, ese sería el libro. ¿Algo más que quisieras agregar, Lau? Creo que nada más, Sam, pues nada más mencionar que en el siguiente episodio vamos a hablar ya un poco más en temas prácticos, ¿no? Cómo identificar la fatiga, qué hacer con ella y cuáles son algunas de las estrategias. Ya mencionamos la semana de descarga, pero hay otras que podemos utilizar para hacernos cargo y evitar que llegue un punto en el que nos rebase. Hay muchas, muchas más que hablaremos en el próximo episodio para todos aquellos que, híjole, se sientan ahorita que no pueden, que están como acumulando demasiada fatiga, que ya se sienten muy cansados, que ya no están rindiendo, que ya no pueden más o que se quedan dormidos en la sala, no sé, a las 3 de la tarde y ya no se quieren levantar o no se pueden mover después de una sesión de entrenamiento. Para todos ustedes vamos a hablar en el próximo episodio. Entonces, nada más recordarles, amigos, que si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, si les gustó este episodio, darle like y ahí vamos a estar compartiendo también cualquier cosa, y también ustedes en nuestras redes sociales si pueden seguirnos y compartirnos algún tema que sea de su interés, del cual les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Entonces, pues muchas gracias, Lau. Gracias por estar aquí con nosotros. Te mando un besote. Gracias, Sam. Yo también. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven.